Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Más allá de optimismos o pesimismos, me parece que podemos afirmar que la gravedad del momento que vive el mundo también afecta al occidente desarrollado. En la política están aumentando los liderazgos notablemente decadentes. La economía global se hizo insuficiente y las deudas públicas son cada segundo más ingobernables. Los desvíos sociales extremos aumentan de la mano de la conflictividad social. Los sistemas de educación perdieron el horizonte al mismo tiempo en que la era exponencial en la tecnología nos tiene aturdidos, anestesiados y sin motivación para desarrollar un pensamiento crítico. Y estamos inmersos, como a principios del siglo XX, en una carrera para aumentar el aparato militar que antes de empezar ya tenía capacidad para destruir varias veces el planeta. A esta tenebrosa ecuación en la que sobresale nuestra creciente incapacidad para gobernarnos, se suma un elemento del que se habla poco en las mesas del debate público, y es que el comercio mundial lleva 14 años reduciéndose respecto al Producto Bruto Mundial. La última vez que sucedió esto fue antes de la Primera Guerra Mundial. Parece que cuando la economía no alcanza, nos tornamos más violentos. ¿Explica esto la criminal invasión rusa a Ucrania, las intenciones chinas en Taiwán, los ataques terroristas a Israel, la creciente y explosiva tensión entre Estados Unidos e Irán o el aumento generalizado de agresividad en una extensa variedad de relaciones? ¿Explica esto los millones de migrantes que abandonan la tierra que los vio nacer porque perdieron la fe y la esperanza en su país? Esta compleja y peligrosa geopolítica global, en medio de un ciclo económico deficiente, con liderazgos que no están a la altura de los tiempos y los pueblos cada día más distantes o incluso sumisos y resignados a una realidad que no pueden o no se atreven a cambiar, hace muy difícil que a corto plazo una región como América Latina pueda superar sus conflictos y diseñar y ejecutar un modelo de desarrollo que la devuelva al futuro. Esto no es cuestión de optimismo o pesimismo, es cuestión de ciclos, datos y proyecciones. Aún así, nuestro compromiso debe ser que América Latina haga el milagro que el occidente desarrollado realizó en la segunda mitad del siglo XX, pero habrá que trabajar y mucho. Vendrá un nuevo ciclo de cordura, evolución y esperanza y estaremos preparados porque habremos aprendido que el desarrollo, la prosperidad y el bienestar solo llegan cuando están acompañados de democracia y libertad. La economía mundial pasa momentos críticos y una crisis global a gran escala es un escenario posible. La mayoría de los países desarrollados se encuentra en un laberinto de alta deuda pública, inflación persistente, demanda interna débil, han perdido competitividad, innovan poco, su fuerza laboral envejece y una crisis inmobiliaria a gran escala es un riesgo tan latente como la intensificación de guerras comerciales. La economía de Estados Unidos es la que mejor ha navegado en la turbulencia de los últimos 4 años. La tasa de desempleo lleva 25 meses consecutivos de estar por debajo de 4%. La inflación está cediendo y el ánimo de los consumidores es de consumo. Sin embargo, el gran riesgo de su economía es la gigantesca deuda pública, la cual, a partir de 2019, ha aumentado 10 trillones de dólares, lo que equivale 3 veces a la economía de Francia, y sigue creciendo. La deuda pública norteamericana pasó de 106% a 122% del Producto Interno Bruto entre 2019 y 2023, año en el que solo de servicio de deuda pagó 1.3 trillones de dólares, para lo cual también se endeudó aún más. Esto levanta serias dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de la economía más grande del planeta. América Latina debe modernizar sus economías e implementar las políticas económicas que generan desarrollo sin caer en los excesos de hoy en los países avanzados. Solo así podremos enfrentar con éxito los desafíos que la economía mundial enfrentará en los próximos años. La región cuenta con una población joven, comparte un idioma común y nuestra cultura tiene las mismas raíces.
Sin embargo, su potencial económico dependerá de que se instalen democracias funcionales y que maduren, y que superemos la dependencia de las materias primas, dándoles valor agregado, construyendo economías industrializadas y mejorando los salarios de la población. Por su parte, Europa, el continente viejo, invadido y decadente, según expertos, sufre una crisis energética. Su demanda interna se debilita y muchas industrias cierran por la llegada de productos baratos de China. El buque insignia de la región, Alemania, enfrenta un estancamiento preocupante y su economía pasa por momentos críticos. China es hoy una amenaza económica y geopolítica para el mundo. Profundizó su modelo autoritario e imperial, hizo su economía más estatal. Su fuerza laboral también envejece y su crecimiento económico, con apenas 4%, está muy por debajo del 12% de décadas pasadas, con el que los chinos se resignaban a sacrificar libertades civiles por bienestar material. Hoy no tiene ninguno de los dos. El bajo consumo interno provocó una caída en los precios, lo cual podría hundir esa economía en una espiral deflacionaria, y tiene una crisis inmobiliaria de grandes dimensiones. La desconfianza en la economía china y la rivalidad con Estados Unidos hizo que la inversión extranjera directa cayera a los niveles más bajos de los últimos 30 años. En medio de las crisis y amenazas que viven los tres bloques económicos más grandes del planeta, India, una nación democrática y la más poblada del planeta, está viviendo un auge económico sin precedentes. Se anticipa que su economía crezca entre un 6% y un 7% este año, situándose como el país con mayor crecimiento dentro de las economías principales del mundo. Se proyecta que el Producto Interno Bruto de India se duplicará en la próxima década, en gran medida, gracias a su rápida urbanización y a su joven fuerza laboral. En medio de los conflictos geopolíticos globales y las crecientes guerras comerciales, América Latina podría atraer las inversiones de Estados Unidos y Europa que antes iban a China. Para lograrlo, debemos hacer las tareas pendientes, fortalecer nuestras democracias, la seguridad y la certeza jurídica, invertir en infraestructura y educación, y poner en acción políticas económicas, fiscales y laborales que garanticen crecimiento y desarrollo. ¿Cuándo empezamos? Con el 18% de la población mundial, el 16% del Producto Bruto y el 6.4% del territorio del planeta, China es un importante socio económico para muchos países occidentales, pero también es el cómplice perfecto para los gobiernos más corruptos y dictatoriales del planeta. La estrategia de China se basa en una combinación de pragmatismo económico y una política de expansión de poder e influencia a cualquier costo. Su objetivo es ganarle a Estados Unidos y dominar el mundo. China está invirtiendo sin límites en inteligencia artificial, robótica, 5G y armamento cada vez más sofisticado, incluyendo misiles balísticos intercontinentales, drones y soldados mecánicos. Estas inversiones son vistas como una amenaza a la paz y la seguridad del mundo. China es la razón por la que Putin no ha caído en Rusia. Para hablar de las acciones y los planes, las intenciones y las amenazas que China representa para Occidente, tengo el privilegio de presentarles a Roberto Salinas, presidente del Mexico Business Forum, director del Centro para América Latina de Atlas Network. Es licenciado en Economía Política, Historia y Filosofía, con maestría y un doctorado en Filosofía por la Universidad de Purdue en Indiana, nada menos. Es profesor universitario en varios países, es scholar del Cato Institute y ha publicado más de 2,000 columnas de opinión en inglés y en español en medios como el Wall Street Journal, el Journal of Commerce y el Business Daily, entre otros. Doctor Salinas, bienvenido a Razón de Estado. El mundo vive profundos y acelerados cambios geopolíticos y económicos, especialmente marcados por las intenciones entre las grandes potencias de hoy, intenciones de guerra y tensiones. Estados Unidos y China, que son las dos potencias, tienen serios problemas fiscales y económicos. ¿Vamos a una conflagración mundial a causa de los grandes o se van a poner de acuerdo?
Ahorita parece que vamos hacia una conflagración de dos polos, donde va a haber una confrontación y sobre todo si la presidencia, y aún si no la gana la presidencia, yo creo que va a seguir existiendo una fuerte tensión geopolítica. Y el tema del pragmatismo económico yo creo que es un punto importantísimo, porque si China llega con ánimos de inversión, de hacer crecer ciertas economías, nos está pasando en México, por ejemplo, estamos viendo otras partes de América Latina, pero si dentro de eso también viene una agenda geopolítica de por medio, en donde ya estamos atrapados, pues sí se vuelve un tema muy sensible para la estabilidad de América Latina y del mundo entero. Claro. ¿Cómo queda América Latina en esta dinámica? ¿Hay oportunidades? Definitivamente. De hecho, el gran Ricardo López Murphy, nuestro amigo argentino, ha dicho que independientemente del narcoestado y de las autocracias como Venezuela, Cuba, Nicaragua o el ánimo de Venezuela de invadir a los pobres de Guyana que están haciendo la labor muchísimo mejor que Venezuela, bueno, pero que América Latina está de alguna forma libre de estos puntos de ebullición bélicos que existen en otras partes del mundo. No tan solo la guerra Rusia con Ucrania, lo que vemos ahora con Hamas e Israel, la posibilidad de una guerra entre China y Taiwán. Bueno, estamos liberados de esos problemas y eso nos brinda una gran oportunidad para poder convertirnos en un polo, en una región que sea un polo de inversión y que sea un polo de desarrollo. Claro. Doctor Salinas, el avance tecnológico y la innovación son fundamentales para el desarrollo en el siglo XXI. ¿Cómo debe América Latina abordar la brecha tecnológica para convertirse en un hub de innovación y manufactura avanzada? Bueno, ya lo estamos viendo en algunas partes, ciertamente en México, ahora en Argentina, ojalá pueda persistir el renacimiento que nos ha dado Javier Milei. Brasil, independientemente de sus temas políticos, pues es el país que puede presumir mayores unicornios. Y hay un concepto que un amigo mío, Pedro López, él la llama reverse innovation, es decir, la innovación al revés. Él ve que las mayores oportunidades de inversión en tecnología en el mundo hoy en día están en América Latina. Sí, también están en Silicon Valley, están en Austin, están en otras partes del mundo, en Miami, pero que hay un despertar de lo que puede ser la inversión en tecnología, la inversión en innovación en los países latinoamericanos. Y esta oportunidad hay que capitalizarla porque justamente lo que los gobiernos del lado que sea y con la orientación que sea deben estar obsesionados con ofrecer las mejores condiciones de inversión, reglas sencillas para nuestro mundo complicado. Y esto podría ser otra gran oportunidad que tiene América Latina en medio de esta revolución tecnológica. Claro. ¿Qué papel juega eso de hacer negocios con el que te queda más cerca, que ahora le llaman nearshoring? Pues está íntimamente ligado. A partir de la guerra, de la supuesta guerra comercial, que por cierto es una contradicción de términos, no puede Sí. haber una guerra en algo que supuestamente es libre y voluntario, de la guerra comercial con China y sobre todo de la pandemia, se generan estas disrupciones, profundas disrupciones en las cadenas de suministro y por ende en todas toda la derrama económica que genera la conformación de estas cadenas de suministro, de tal suerte que entonces lo que era popular hace 20, 25 años, el offshore, pues ahora el nearshore, vamos a hacerlo con amigos, vamos a hacerlo cerquita de casa, se vuelve otra gran oportunidad, una tercera gran oportunidad que tiene América Latina, y particularmente para un país como México, que es la puerta de entrada a América del Norte, y no tan solo la puerta de entrada, es una puerta de entrada con cadenas productivas profundamente integradas después de 30 años de libertad comercial con América del Norte. Aquí podríamos tener la oportunidad de ver que nuestros países estén duplicando, triplicando y hasta quintuplicando el nivel de inversión productiva de largo plazo, cuando estamos también en medio de una feroz batalla de que si Indonesia se va a llevar esa inversión, de si Vietnam se va a llevar esa inversión, de si Marruecos o Botswana, o vaya, varios países, los propios chinos están haciendo el nearshoring. Claro. Es un fenómeno verdaderamente Sin increíble. duda. Doctor, y hablando de China, tiene problemas serios, es una dictadura y su gente quiere libertad económica y política. El occidente libre y desarrollado, a pesar de sus problemas, tiene la ventaja de un liderazgo moral e intelectual muy superior al de las dictaduras. En los segundos que nos quedan, doctor, ¿es esto suficiente para que Estados Unidos y Europa prevalezcan y rescaten el liderazgo mundial que hoy se siente amenazado? Yo creo que sí, es una gran pregunta, pero creo que también hay que tener el enfoque muy bien puesto en que el Occidente representa libertad humana.
libertad política, libertad económica y libertad civil, y que una libertad no puede existir en ausencia de otras libertades. Y ese puede ser un gran mensaje para dirimir estos conflictos y estas tensiones geopolíticas. Gran mensaje de cierre. China es una potencia global, pero su creciente autoritarismo imperialista puede ser su caballo de Troya. Estados Unidos y Europa tienen mucho espacio para mejorar y recuperar los espacios perdidos. En medio de la compleja geopolítica que vive el mundo, la América Latina tiene enormes oportunidades. Veremos si somos capaces de aprovecharlas. Doctor Salinas, como siempre, un grandísimo gusto. Gracias por tu tiempo. Volvemos en un momento. Con el siglo XXI llegó la noticia de que China se convirtió en una potencia económica mundial. Por el momento, la segunda. En 22 años, su PIB se multiplicó por 12 y pasó de un 3 a un 18% su peso en el PIB mundial. Bajo el tercer mandato del nada democrático Xi Jinping, además de relevancia económica, China pretende llegar a ser la potencia política y militar dominante del planeta. La nueva ruta de la seda es la gran excusa, desde la que gasta, presta e invierte docenas de miles de millones de dólares para infraestructura, compra de empresas, propiedades e influencia política en África, Asia y América Latina, con la intención de formar un club de países sumisos y dependientes de China. O sea, no se trata de crecimiento y desarrollo en libertad, democracia y Estado de Derecho para el mundo. Pekín tiene otras intenciones. Para seguir conversando sobre China y su dinámica con Occidente, tengo el gusto de presentarles a Edmundo Rivera, vicepresidente del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior con sede en Panamá. Es licenciado con maestría en Economía, tiene más de 20 años en los ámbitos privado y público. Licenciado Rivera, bienvenido a Razón de Estado. Se habla mucho de China, su mal comportamiento al lado de sus socios Putin y los ayatolas, y en especial se discute mucho del grado de profundidad de las crisis en diversas dimensiones que enfrenta. ¿Cómo termina China y qué tan grande es la oportunidad de la India para rebasarla y superarla, por ejemplo? Primero, muchas gracias por la invitación. Lo primero que diría es que es un gran misterio, una gran pregunta que se están haciendo todos los analistas sobre lo que está pasando en China. Realmente China ha pasado de un modelo de exportador y con fuertes inversiones a un modelo de consumo interno, pero sobre todo por las consecuencias de la política comercial de Estados Unidos ha tenido un deterioro en sus exportaciones y está el dilema de lo llamado el problema de las 3Ds: deuda, deflación y problema demográfico en el mediano plazo. Esos serían los problemas que se enfrenta a China en el corto plazo. Claro, su clase media ha sido devastada con esta crisis y por supuesto, como habían entregado libertades civiles a cambio de crecimiento económico y no tienen ninguna de las dos, veremos qué pasa con la política en China. Li, en el debate actual sobre el comercio entre Estados Unidos y China, algunos evitan hablar sobre la verdadera causa detrás del gran déficit comercial de Estados Unidos, que es la falta de ahorro interno en el país. ¿Cómo impacta esta dinámica en las decisiones políticas y comerciales que toma Estados Unidos con respecto a China? Bueno, esa es la razón de ser de su decisión de política comercial, que empezó desde el 2018, pero se aceleró, por decirlo así, en plena pandemia. Estados Unidos comenzó a decidirse que más inversiones y más, digamos, industria manufacturera estuviera cerca o dentro de Estados Unidos, y por eso está motivando o exhortando a que esas inversiones o esas líneas de producciones estén en lo que se llaman países amigos. Y ahí entra el fenómeno del nearshoring o de cercanía, que podemos explicarlo más adelante, pero tiene sus dilemas, porque también hay un debate si es proteccionismo oculto también. Claro. La actual administración en Washington ha puesto restricciones al comercio con China, como sanciones por el juego político sucio de Pekín y el apoyo a estados criminales y terroristas como los de Moscú y Teherán, y por razones de seguridad para no depender de sus cadenas de suministro. Pero los chinos se cuelan por México y se salen con la suya. ¿Cuál es la solución a estas dinámicas perversas? Sí, es un gran debate porque primero la tesis era que había problemas de derecho de propiedad, derecho de patente y cierta piratería con algunas líneas de producción de Estados Unidos o Occidente. Pero el tema es que ahora, el que bien sabe como economista, cuando se hace una política comercial hay creación y desviación de comercio. En realidad México tiene una parte de creación de comercio, pero también está el fenómeno de la triangulación,
y uno se ha visto en la cifra que las importaciones procedentes de China hacia México han crecido casi un 35-40%. Es un gran debate que tiene Estados Unidos ahora mismo con México. Ya. ¿Debería Estados Unidos promover más las relaciones comerciales y políticas con América Latina y países como la India y Vietnam? Sí, es correcto. Debería promoverlo más y debería apoyarlo más. El problema es que muchas de las razones de no aprovechar esas oportunidades vienen por problemas internos de parte de nosotros en América Latina. Falta de infraestructura, falta de política, falta de capital humano. Inclusive se da una situación muy diferente a Asia. Cuando uno ve Asia, las cadenas de valor están conectadas. En cambio, en América Latina son silos cerrados. O sea, vemos aprovechando el fenómeno del nearshoring, la cercanía en México, pero no vemos a Centroamérica aprovechando esa cadena con México, sino que son algunas oportunidades que aparecen en países como Costa Rica o República Dominicana, por mencionados países. Claro. Licenciado Rivera, los accidentes de la globalización, una pandemia y la situación geopolítica y militar ha hecho resurgir el proteccionismo comercial. Vivimos horas bajas para los defensores del libre mercado. Y entonces, ¿cuáles serán las consecuencias? Bueno, la consecuencia de la que estamos viendo ahora en sus primeros inicios, por decirlo así, que es un menor crecimiento del comercio exterior, pero también una fragmentación. Y cuando hablo de fragmentación es que se va a dar una situación curiosa, que por ejemplo China, a no exportar todas sus exportaciones a Estados Unidos, estará inundando el mercado con sus productos y se está dando un fenómeno de bajada de precios a nivel global, que por un lado es bueno para el consumidor, pero ya para el otro lado de los productores ya lo están cuestionando. Inclusive, si tú lees las noticias en Brasil, un país supuestamente amigo de China, ya comenzaron a proponer políticas antidumping contra los productos chinos. Eso llama la atención de esa fragmentación del comercio exterior. Para terminar, en 20 segundos, si tuvieras que decir dentro de 20 años cuáles van a ser las 3 economías más grandes del mundo. Bueno, obviamente estará China, Estados Unidos, pero hay que sumar a India. Definitivamente India ya va a ser una de las grandes economías. Cada vez hay más consenso sobre eso. Si la historia nos enseña que los mercados libres, la división del trabajo y la competencia son el camino más rápido y cercano para alcanzar crecimiento económico y bienestar, los políticos debieran ser más responsables y llegar a los acuerdos que benefician a la gente y no a las agendas geopolíticas o ideológicas de los mismos de siempre. Licenciado Rivera, gracias por su tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.